Vivimos en una era de cambios fulminantes. Lo que hoy es novedad, mañana es obsoleto. Sin embargo, si ampliamos la mirada hacia el panorama más amplio de la historia humana, veremos que esta rapidez es una excepción, no la regla. Por milenios, los seres humanos vivieron dentro de tradiciones inmutables, donde el conocimiento se transmitía sin cambios, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. En muchas de esas culturas antiguas, la innovación era tan lenta como el crecimiento de una montaña, y aún así, esos pueblos eran como nosotros en mente y potencial. Lo que nos diferencia no es nuestra biología, sino la acumulación de ideas que nos preceden. Cada herramienta, cada símbolo, cada invención, desde una aguja hasta una pintura rupestre, es el reflejo de un momento en que alguien, en algún lugar, vio el mundo de manera distinta. Sin ese legado, incluso nuestra brillantez moderna sería poco más que una chispa sin combustible. Entender el pasado humano implica ver más allá de huesos y herramientas. También debemos considerar que cada cultura, sin importar cuán antigua, es tan producto de la evolución como lo es el cuerpo humano. Los pueblos que vivieron hace 100.000 años no eran simples sobrevivientes primitivos, eran parte de una historia compleja que ya tenía cientos de miles de años. Para entonces, nuestra especie, Homo sapiens, llevaba más de 200.000 años existiendo en su forma anatómica actual. Sin embargo, parecer humano no es lo mismo que comportarse como tal. Aquellos primeros individuos, aunque externamente idénticos a nosotros, aún no mostraban conductas sociales o culturales complejas. La diferencia clave está entre lo anatómicamente moderno y lo conductualmente moderno. Las primeras señales de pensamiento simbólico, relaciones sociales estructuradas y cultura material más elaborada comenzaron a surgir, poco a poco, durante el Paleolítico Medio. Alrededor de hace 100.000 años, vemos indicios cada vez más claros de ese cambio, patrones de cooperación, herramientas más precisas y tal vez los primeros signos de una mente que empezaba a pensar más allá de lo inmediato. A pesar de los indicios tempranos de comportamiento moderno, muchos paleoantropólogos coinciden en que Homo sapiens no alcanzó una verdadera modernidad conductual, sino hasta hace aproximadamente 50.000 años. Esta transformación no solo se evidencia en restos materiales, sino también en ciertas mutaciones genéticas que, según se ha propuesto, comenzaron a propagarse por distintas poblaciones durante ese periodo. Uno de los primeros sitios que revela una transición hacia este tipo de conducta es la cueva de Blombos, en Sudáfrica. Aquí, arqueólogos han encontrado tanto herramientas sofisticadas como formas tempranas de expresión artística. Entre los hallazgos más notables se encuentran puntas de piedra increíblemente refinadas, posiblemente utilizadas como lanzas o cuchillos. Estas puntas no fueron hechas al azar. Se fabricaban mediante un proceso complejo de 3 fases. Primero se usaba un martillo duro, posiblemente una piedra, para dar forma inicial al núcleo. Luego, un martillo más blando, como un trozo de hueso o asta, permitía refinar los bordes con láminas más delgadas. Finalmente, se empleaba un instrumento puntiagudo, como una púa de asta, para desprender pequeñas escamas mediante presión controlada. Esta técnica, conocida como desbaste por presión, es considerada una de las más avanzadas en la producción de herramientas líticas. Las puntas halladas en Blombos son, hasta ahora, los ejemplos más antiguos que se conocen de este método. De hecho, no se volvió común en el resto del mundo hasta después de los 50.000 años, lo que sugiere que los habitantes de Blombos estaban muy adelantados a su tiempo. Aún más sorprendente es que algunas de estas puntas muestran evidencia de haber sido tratadas con calor antes de ser talladas. Ciertas rocas, por su dureza y textura, no se fracturan limpiamente al golpearlas, pero si se calientan intensamente, probablemente colocadas en el centro de una hoguera, su estructura interna se vuelve más frágil y mucho más fácil de trabajar. Esta es una de las pruebas más antiguas conocidas de tratamiento térmico aplicado a la piedra. Lo interesante es que estas puntas no parecen haber sido fabricadas únicamente con fines prácticos. Algunas presentan un nivel de refinamiento que excede lo funcional. La selección cuidadosa de materiales y el rechazo de ciertos núcleos poco estéticos han llevado a varios investigadores a sugerir que había también una intención simbólica o artística
detrás de su creación. Incluso se han encontrado puntas que parecían haber sido dejadas intencionadamente en refugios rocosos, sin una utilidad evidente. Esta idea recuerda, siglos más tarde, a las puntas estilizadas de la cultura solutrense en Europa, elaboradas casi como exhibición de maestría técnica más que como herramientas prácticas. Además de las herramientas de piedra, también se han descubierto utensilios de hueso elaborados, punzones, puntas e incluso una pieza decorada. Este tipo de tecnología tampoco se generalizó en otras regiones hasta mucho después, pero la cueva aún guarda más secretos. Una pieza de roca con 9 líneas rojas dibujadas, realizadas con ocre, fue datada en 73.000 años, convirtiéndose en el dibujo más antiguo conocido. El ocre, rico en hierro y comúnmente usado en el arte prehistórico, aparece en más de 8.000 fragmentos en el sitio. Muchos fueron grabados con patrones geométricos o raspados para producir polvo. 2 kits portátiles de pigmento también fueron hallados. Conchas marinas llenas de ocre molido, carbón y grasa ósea, posiblemente utilizados para crear una pasta espesa. ¿Su propósito? Tal vez pintar cuerpos durante rituales simbólicos. Aunque esta interpretación sigue siendo una hipótesis, queda claro que el uso del ocre tenía un valor más profundo que la simple supervivencia. El uso del ocre rojo tiene raíces profundas en la historia humana. Se remonta a cientos de miles de años atrás y, de hecho, sigue presente en algunas culturas contemporáneas. Sin embargo, el hallazgo en la cueva de Blombos destaca por ofrecer un ejemplo directo y claramente documentado de este uso simbólico en una etapa temprana. Además del pigmento, se han descubierto cuentas hechas con conchas marinas. Estas piezas, diminutas pero cargadas de significado, son comunes en culturas humanas ancestrales y se consideran indicadores clave de estructuras sociales complejas donde adornarse probablemente tenía funciones de identidad, estatus o pertenencia grupal. Otro aspecto fascinante del sitio es la amplia gama de restos animales hallados. Se han encontrado especies marinas como peces, moluscos, focas e incluso delfines, junto con animales terrestres que incluyen antílopes de gran tamaño como el eland, pequeños mamíferos y tortugas. Esta diversidad sugiere que los habitantes de Blombos poseían conocimientos y técnicas especializadas para explotar distintos hábitats. En conjunto, los descubrimientos de esta cueva han sido fundamentales para comprender mejor los orígenes del comportamiento humano moderno. No obstante, Blombos no es el único ejemplo en África de una cultura tecnológicamente avanzada durante ese periodo. A orillas del río Simliki, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, se han hallado arpones de una complejidad sorprendente, fechados en unos 90.000 años. Estas piezas eran grandes, resistentes, y contaban con múltiples púas y ranuras que permitían sujetarlas a un mango. Todo indica que fueron utilizadas para cazar peces de gran tamaño, como el bagre gigante. La cantidad de huesos de bagre encontrados en el sitio refuerza esta hipótesis. Parece que esta cultura dependía fuertemente de los recursos acuáticos. En ese entonces, las regiones del este y norte de África eran mucho más húmedas que hoy, lo cual pudo haber favorecido el desarrollo de comunidades centradas en la pesca como forma de vida predominante. Al avanzar hacia el este de África, nos encontramos con uno de los primeros rastros de comportamiento funerario en nuestra especie. En Kenia, se hallaron los restos de un niño de aproximadamente 3 años enterrado en una pequeña fosa. Los análisis químicos y la disposición del cuerpo indican con alta probabilidad que se trató de un entierro intencional. Bajo el cuerpo se encontraron conchas de caracol trituradas, posiblemente utilizadas con un propósito simbólico o ritual. Si bien los neandertales parecen haber practicado enterramientos incluso antes, este es el ejemplo más antiguo conocido dentro de nuestra propia especie. Viajando hacia el norte del continente, llegamos a la cultura atériense, que se desarrolló en el norte de África desde hace unos 150.000 hasta hace unos 20.000 años. Esta cultura destaca por su innovación tecnológica, en particular por la elaboración de puntas con base tangencial, un diseño completamente distinto a lo que se producía en otras regiones del mundo. Estas puntas, más delgadas en su base, facilitaban su inserción en mangos o astas,
lo que las hacía más eficientes como proyectiles. Su pequeño tamaño sugiere que podrían haber sido utilizadas como puntas de lanzas ligeras o incluso en dardos arrojados con atlátl, un tipo de propulsor que permite lanzar armas a gran velocidad y distancia. Aunque el registro más antiguo y directo del uso del atlátl proviene de Europa Occidental hace unos 20.000 años, es probable que esta tecnología se haya usado antes, especialmente si los artefactos estaban hechos de materiales perecederos como madera. Las puntas ateniense, por tanto, podrían representar una etapa temprana de esta tecnología, aunque también pudieron usarse con lanzas convencionales. Además de estas puntas, los atenienses fabricaban herramientas bifaciales complejas, cuchillos de hueso especializados y otras armas de caza. Su dieta incluía antílopes, búfalos, rinocerontes e incluso elefantes, lo cual refleja un amplio conocimiento del entorno y de técnicas de caza especializadas. También se han encontrado objetos de carácter artístico en sus sitios, como cuentas de conchas marinas y fragmentos de ocre. Aunque las cuentas no eran del todo inusuales para la época, su presencia sigue siendo un fuerte indicio de pensamiento simbólico. Algunas de estas conchas provienen de zonas costeras, pero fueron encontradas tierra adentro, lo cual sugiere la existencia de rutas de intercambio que se extendían por cientos de kilómetros. En otros sitios africanos contemporáneos, se ha comprobado el transporte de materiales a distancias de hasta 300 kilómetros. Claramente, hace 100.000 años, nuestros ancestros en África ya participaban en actividades culturales, tecnológicas y simbólicas complejas, y no estaban confinados al continente. Nuestra especie ya había comenzado a expandirse. Una de las pruebas más tempranas fuera de África proviene de Israel. Una mandíbula claramente atribuible a Homo sapiens fue datada en unos 190.000 años. En los milenios siguientes, nuestros ancestros se asentaron en varias partes del Medio Oriente, una región que funcionó como cruce de caminos entre diferentes especies humanas. Se sabe desde hace tiempo que los neandertales habitaron la región, pero un hallazgo reciente ha añadido más piezas al rompecabezas. En el sitio de Nesher Ramla se descubrieron restos de una población humana distinta, ni completamente neandertal, ni plenamente sapiens. Estos restos, un cráneo y una mandíbula datados entre 140.000 y 120.000 años, muestran características arcaicas. El cráneo es robusto y guarda similitudes con los primeros neandertales o los últimos Homo heidelbergensis. Algunos investigadores sugieren que podrían representar una forma intermedia, lo cual encaja con la presencia simultánea de varias especies humanas en la zona durante ese periodo. Hacia los 100.000 años atrás, los neandertales eran probablemente el grupo humano predominante en el Medio Oriente. En numerosas cuevas de la región se ha encontrado evidencia de comportamientos simbólicos como el uso de ocre rojo y entierros deliberados. Aunque tradicionalmente se los ha presentado como cazadores de grandes presas, los neandertales en realidad tenían una dieta más diversa. Comían mariscos, recolectaban hongos y aprovechaban una gran variedad de recursos naturales. Más allá de la supervivencia, también parecían tener un mundo interior complejo. En la cueva de Bruniquel, en Francia, construyeron una extraña estructura con cientos de estalagmitas, y en otros sitios se han encontrado modificaciones en restos óseos difíciles de explicar. En Krapina, Croacia, por ejemplo, se hallaron garras de águila posiblemente utilizadas como collares y una frente humana con marcas de corte que podrían indicar un tipo de ritual mortuorio aún no comprendido del todo. Hace unos 100.000 años, los neandertales mostraban una sofisticación cultural comparable a la de los primeros Homo sapiens. Mientras nuestra especie aún se encontraba en África y partes del Medio Oriente, con algunas migraciones tal vez alcanzando el subcontinente indio, otras ramas del linaje humano poblaban las vastas regiones del este de Asia. En Siberia, la cueva de Denisova reveló los restos de una especie humana hasta entonces desconocida, los denisóvanos. Aunque muchas herramientas halladas allí datan de hace unos 50.000 años y podrían haber sido hechas por Homo sapiens, sabemos que los denisóvanos también habitaron el lugar. 2 fósiles, incluidos el de una joven llamada Deni Denisova 11, datan de hace 100.000 años. Deni era hija de una madre neandertal y un padre denisóvano, una prueba directa de hibridación. Hasta ahora, los únicos 2 yacimientos con ADN denisóvano confirmado
son la cueva de Denisova, Rusia, y una cueva en el noroeste de China. Las herramientas atribuidas a esta especie, como hachas de mano grandes y lanzas de madera, se alinean con lo esperado del Pleistoceno medio. Sin embargo, en el norte de China se descubrió una costilla de un gran mamífero grabada con líneas cruzadas y cubierta con ocre rojo. Esta pieza, con más de 100.000 años, representa una posible manifestación simbólica. En las planicies del noreste chino se halló un cráneo casi completo llamado Homolanghi, similar a fósiles denisóvanos de Tíbet, como la mandíbula de Xiahe. Aunque aún no se ha obtenido ADN, sus rasgos sugieren una posible identidad denisovana. Más al sur, el rompecabezas se complica. Poblaciones humanas actuales del sur de Malasia, Papúa y Australia muestran altos niveles de ADN denisóvano. Esto sugiere que dicha especie habitó ampliamente el sudeste asiático antes de la llegada de los sapiens. Algunos restos hallados en islas como Java o las Islas Salomón, habitualmente clasificados como Homo erectus, podrían, según algunos investigadores, pertenecer a denisóvanos. En el sitio de Solo, Java, se encontraron herramientas avanzadas, puntas hechas con espinas de mantarraya, huesos largos con púas que pudieron ser arpones y bolas de piedra posiblemente usadas como martillos o boleadoras. Aunque su tecnología lítica era simple, su cultura práctica era diversa. En la isla de Flores vivió Homo floresiensis, una especie pequeña de adultos que medían solo 1,6 metros y pesaban unos 35 kilogramos. Esta talla es atribuida al enanismo insular, una adaptación evolutiva común en entornos con recursos limitados. A pesar de su tamaño, compartían la isla con elefantes enanos, estegodón, lagartos gigantes similares a dragones de Komodo y aves de gran tamaño. Vivían de la caza, la recolección y el uso de herramientas, como cualquier homínido continental. Este mundo extraño existió durante cientos de miles de años hasta que llegaron los Homo sapiens. Más al norte, en la isla de Luzón, Filipinas, se hallaron en la cueva de Callao los restos de una especie única, Homo luzonensis, datada en unos 70.000 años. Los fósiles incluyen dientes, huesos de manos, pies y un fragmento de fémur. Lo curioso es que varios de estos huesos muestran rasgos similares a los de Australopithecus, lo que indica una evolución aislada. Aunque el intento de extraer ADN fracasó, se piensa que Luzonensis pudo descender de una migración temprana de homínidos o ser una variante derivada de Erectus. Lo notable es que para alcanzar Luzón, esta especie debió cruzar la línea de Huxley, una división oceánica biogeográfica profunda. Esto implica travesías marítimas, quizás en balsas primitivas, hace más de 70.000 años. Pero la historia en Luzón es aún más antigua. En el sitio de Kalinga, al norte de la isla, se encontraron herramientas de piedra y huesos de rinoceronte con marcas de corte fechados entre 770 y 1000 y 630 y 1000 años. Esta evidencia sugiere que homínidos ya habitaban Luzón varios cientos de miles de años antes de Luzonensis. Sin embargo, no se ha determinado con certeza qué especie llegó primero. Las herramientas asociadas a Luzonensis eran simples, pero se hallaron junto a restos de ciervos, tortugas y lagartos, lo que indica conocimiento del entorno y habilidades de caza adaptadas al paisaje isleño. Compartimos el planeta con ellos, no en un pasado simbólico, sino en uno real. Ellos respiraban, caminaban y creaban al mismo tiempo que nosotros empezábamos a hacerlo. No éramos la excepción, éramos parte de un coro. Denisóvanos, neandertales, floresiensis, luzonensis. Cada uno dejó una huella, un diente, una herramienta, un silencio interrumpido por el hallazgo de un hueso tallado. Durante mucho tiempo, esas huellas quedaron enterradas. Hoy, la ciencia las está trayendo de vuelta. Pero lo que emerge no es solo evidencia fósil. Lo que resucita con cada descubrimiento es una verdad más grande. La humanidad nunca fue una sola especie. Y sin embargo, fuimos capaces de lo mismo: adaptarnos, imaginar, dejar rastro. Comprenderlos no se trata solo de reconstruir el pasado. Se trata de aceptar que nuestra historia, la humana, no empieza con nosotros, ni termina con nosotros, y que al reconocer a los otros, por fin nos entendemos a nosotros mismos.